Me da mucho gusto saludarles para presentar, para poner a su disposición este material educativo para el mejor manejo y control del paciente con diabetes mellitus. En el 2006, en México, existían 4 millones de personas con diabetes y el 22% de ellos lo desconocían. Una gran proporción de estas personas que tienen diabetes están en descontrol y se debe en gran medida porque no siguen las recomendaciones de actividad física y de nutrición que recomiendan los profesionales de la salud. El beneficio de este video es que te permitirá poder llevar a cabo las recomendaciones que el profesional de la salud en cada consulta establece. El nombre de este video es Aprender a vivir con tu diabetes. Es decir, no puedes ni pelear con ella ni hacerla a un lado. Tienes que conocer la enfermedad para que una vez que conozcas la enfermedad y te conozcas a ti mismo, puedas seguir esta serie de cápsulas que permitan aprender a vivir mejor y a disfrutar lo que prácticamente puede hacer cualquier persona normal. Cuando tienes diabetes, debes aceptar que tienes diabetes, que no se puede curar, pero la puedes controlar y hay muchas formas de controlarlas. Lo más relevante es estudiar y conocer el problema. Esa es la forma de poder manejarlo y superarlo. Realmente investigar, documentarse en qué consiste la diabetes y cómo se puede manejar. En México, la diabetes constituye uno de los principales problemas de salud pública. Es una enfermedad crónica y hasta la fecha incurable. Por esa razón, el paciente con diabetes tiene que aprender a convivir con la enfermedad día con día y para enfrentarla con éxito, debe adquirir hábitos y conocimientos que le ayuden a lograr un buen control y a prevenir complicaciones. Con disciplina, educación y motivación, una persona con diabetes puede llevar una vida prácticamente normal. Los síntomas de la diabetes, como ir frecuentemente al baño a orinar, tener mucha sed y perder peso, se presentan cuando se eleva el nivel de la glucosa en la sangre. ¿Cómo sucede esto? En el organismo, los azúcares y otros compuestos de los alimentos se convierten en un azúcar llamado glucosa. Esta molécula es nuestra principal fuente de energía. Para lograr que la glucosa entre a las células, se requiere de la insulina, hormona que se produce en el páncreas, una glándula ubicada detrás del estómago. La insulina permite que la glucosa entre a las células y se transforme en energía. También contribuye a una mejor utilización de las grasas y las proteínas. Cuando el páncreas no produce suficiente insulina, o si ésta no actúa en forma adecuada, el organismo no puede utilizar la glucosa correctamente. Su nivel en la sangre se eleva y es entonces cuando se presenta la diabetes. Los síntomas de la diabetes habitualmente se presentan con cifras de glucosa en sangre superiores a los 180 miligramos por decilitro, por lo que, en un inicio, la diabetes puede no dar síntomas. El diagnóstico de diabetes se establece en base a cualquiera de los siguientes criterios: la presencia de síntomas derivados de niveles altos de azúcar y una lectura de glucosa en sangre a cualquier hora del día igual o mayor a 200 miligramos por decilitro. Una glucosa en ayunas superior a 125 miligramos por decilitro. Niveles de glucosa mayores a 200 miligramos por decilitro 2 horas después de una prueba de carga oral de glucosa. Existen dos tipos principales de diabetes: la tipo 1, que se presenta con mayor frecuencia en niños y adolescentes y depende desde un inicio de insulina, y la diabetes tipo 2, que afecta a un número muy grande de personas en nuestro país y se asocia por lo general con problemas de obesidad. La diabetes tipo 2 es la más común en nuestro país. Se presenta en un 98% de los casos y por lo general se desarrolla en personas mayores de 30 años. En primer lugar, había engordado demasiado.
estaba muy gorda, empecé a sentir mucha sed, ganas de orinar, mucho cansancio, decaimiento, ¿no? Me la diagnosticaron porque sentía mucha sed y continuamente estaba orinando. Y hay muchas formas de controlarlas, hay varios medicamentos según la diabetes que tengas. Los pacientes con este tipo de diabetes producen insulina, incluso en un principio en cantidades normales, pero resulta insuficiente debido a que el organismo no es capaz de utilizarla adecuadamente. A esto se le llama resistencia a la insulina y está relacionado con el sobrepeso u obesidad. Explicándolo de otra forma, sería como si las puertas de las células se encontraran trabadas o empastadas, motivo por el cual, para poder abrirse y dar lugar a la entrada de la glucosa, requieren de una cantidad mayor de insulina. Al adelgazar una persona obesa a la que recién se le ha diagnosticado diabetes, es muy probable que su glucosa en la sangre se normalice, aún sin otros tratamientos médicos. Al paso del tiempo, que incluso pueden ser años, el páncreas pierde progresivamente la capacidad de producir insulina y las cifras de glucosa en la sangre se elevarán nuevamente. El tratamiento de la diabetes tipo 2 incluye habitualmente el empleo de tabletas que pueden ayudar al cuerpo a producir más insulina o que reducen la resistencia a la misma. Después de 10 años de evolución de la diabetes y conforme se va perdiendo la capacidad del páncreas para producir insulina, 1 de cada 2 pacientes puede llegar a requerir en forma adicional de la aplicación de insulina. El dramático incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes de todo el mundo ha ocasionado que el diagnóstico de diabetes tipo 2 en este grupo de edad sea cada vez más frecuente. Esto, particularmente en un país como el nuestro, donde hay una carga genética muy fuerte para diabetes tipo 2 y no es raro que se puedan tener antecedentes familiares de diabetes tanto por rama paterna como materna. Los criterios diagnósticos de diabetes son similares a los de población adulta. En México, 1 de cada 2 adolescentes con diabetes tienen este tipo de diabetes. En general son chicos obesos y con una fuerte historia en la familia de diabetes. ¿Hay formas para prevenir el desarrollo de la diabetes? Como los factores genéticos no son modificables, la mejor forma de prevenir el desarrollo de diabetes tipo 2 es evitando el sobrepeso. Esto apoyado en una alimentación bien equilibrada y en la práctica de ejercicio. ¿Qué es la prediabetes o intolerancia a la glucosa? Es un estado de mayor riesgo para el desarrollo de diabetes. El diagnóstico se hace con cifras de glucosa en ayuno entre 100 y 125 miligramos por decilitro o entre 140 y 199 miligramos por decilitro, 2 horas después de una carga oral de glucosa o consumo de alimentos. Cuando esto se asocia a otros problemas como obesidad o sobrepeso con predominio en la región de la cintura y o abdomen, presión alta, cifras de triglicéridos elevados y cifras bajas del colesterol de HDL, la persona tiene lo que se conoce como síndrome metabólico o de resistencia a la insulina y un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. La diabetes gestacional corresponde normalmente a las fases tempranas de la diabetes tipo 2 que se diagnostica durante el embarazo. Durante este estado, el organismo requiere de mayores cantidades de insulina y por eso se desenmascaran problemas en el manejo de los azúcares en personas con predisposición a la diabetes. Un diagnóstico temprano con la prueba oral de glucosa al iniciar el 6º o 7º mes de embarazo evita complicaciones a la madre y al bebé. En casi todas las mujeres, al término del embarazo, las cifras de glucosa en sangre se normalizan. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, el riesgo de desarrollar diabetes es muy alto. La diabetes tipo 1, llamada juvenil por presentarse en niños y adolescentes, consiste en la pérdida de la capacidad del páncreas para producir insulina. Cuando se establece el diagnóstico, se requiere un tratamiento basado en la aplicación de insulina. Mis amigos siempre me preguntan que qué es y que cómo me cuido y que qué hago y demás, pero sí, cuando les cuento sí como que
no me creen y me dicen, ay, ¿cómo crees que tú estás enferma de eso? Es una enfermedad autoinmune. Los anticuerpos producidos por el propio organismo destruyen por equivocación las células del páncreas que producen insulina. En el caso de mujeres con diabetes tipo 1 o insulinodependientes, puede lograr un embarazo exitoso, siempre y cuando mantengan un control muy estricto de su diabetes a partir del momento en que planean embarazarse. Cualquier tipo de diabetes se puede controlar y con ello lograr alcanzar una buena calidad de vida y prevenir o reducir el riesgo de complicaciones. Para ello se requiere educación y motivación, ser constantes y responsables con el cuidado de su salud. Existen muchos mitos en relación con la diabetes. Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad emocional. No puede comer pan ni tortilla. No puede llevar una vida normal. La insulina produce ceguera. El nopal cura la diabetes. La diabetes en un niño es contagiosa. Para modificar estas ideas equivocadas, es urgente crear conciencia y ampliar la educación en lo que a diabetes se refiere. El diagnóstico de diabetes se establece con cifras de glucosa en sangre mayores de 125 miligramos por decilitro en ayunas o de 200 miligramos por decilitro 2 horas después de comer o de una carga oral de glucosa. Hasta que un buen día empecé con sed y ganas de ir al baño, nada más realmente eso, pero sed de verdad, ir al baño como si no hubiera ido en horas. Una persona cuya diabetes no está controlada tiene alto el nivel de glucosa en la sangre. También se dice que presenta hiperglucemia o azúcar alta. Cuando se tiene diabetes fuera de control, se eliminan grandes cantidades de glucosa y agua por la orina. A pesar de tener el azúcar alta, esta no puede ser utilizada y por lo tanto no se produce energía. Los síntomas más comunes son los siguientes: Orinar con frecuencia, mucha sed, mucha hambre, agotamiento, falta de energía debido a que la glucosa, que es la principal fuente energética, no se puede aprovechar. Pérdida de peso, se pierde parte de los azúcares que se consumen en la dieta por la orina. En las mujeres, infecciones vaginales persistentes. Visión borrosa, provocada por un aumento de la concentración de glucosa en el interior de los ojos, lo que genera un cambio en los ajustes que realizan los músculos intraoculares para ver. La visión se corrige días o semanas después de que el nivel de glucosa vuelve a la normalidad. Calambres en las piernas, que generalmente son el resultado de la pérdida de agua y potasio por la orina. Los síntomas mencionados se agravan si no se trata la diabetes. La persona no toma suficientes líquidos y se presenta fiebre, diarrea o vómitos que favorecen la deshidratación. En esta situación se presentan palpitaciones, pulso acelerado, boca seca, confusión, disminución de la presión arterial y, de no tratarse oportunamente, se puede llegar al estado de coma. No, es que me olvidé yo precisamente que estaba enfermo. Yo no guardaba ni dietas, ni me hacía examen, ni nada. Yo estaba sin cuidarme para nada. Los factores principales que pueden favorecer la aparición de los síntomas son: no saber que se padece diabetes y no acudir al médico. No seguir el plan de alimentación. No tomar los medicamentos para la diabetes prescritos por su médico. Todos los síntomas se evitan por completo con un buen control de la diabetes y acudiendo oportunamente con su doctor para hacer los ajustes necesarios en el tratamiento. El paciente diabético no necesariamente presenta síntomas, o estos son casi imperceptibles, por lo que se acostumbra a ellos. Al igual que las personas con presión alta o colesterol elevado, pueden no tener molestias hasta que desarrollan las complicaciones de la enfermedad, como pudiera ser un infarto. En todos los casos, es importante que, aunque no se tengan molestias, se mantengan los niveles de glucosa en rangos adecuados. Este es el mejor seguro para prevenir complicaciones a futuro. No deben confiarse. La ausencia de síntomas no significa que la diabetes esté bien controlada.
La diabetes se caracteriza porque el paciente presenta niveles de glucosa altos, pero también es necesario evitar que estos disminuyan por debajo de los rangos normales. Aunque la hipoglucemia puede ser una manifestación temprana de diabetes, la mayoría de los adultos jóvenes con síntomas relacionados con hipoglucemia no tienen predisposición o riesgo para desarrollar diabetes. La hipoglucemia se define por valores de glucosa en sangre por debajo de los 60 miligramos por decilitro. La presencia y gravedad de los síntomas dependerá de qué tan bajos estén los niveles de azúcar. Cuando una persona diabética tiene el nivel de azúcar por debajo de lo normal, puede ocurrir una hipoglucemia. Generalmente aparece en forma brusca o aguda cuando se presenta alguno de los siguientes factores que la desencadenan. El retraso en la ingestión de alimentos o la disminución en la cantidad de los mismos. El incremento en la actividad física sin realizar un ajuste en el plan de alimentación y en la dosis de los medicamentos, ya que el ejercicio puede disminuir los requerimientos de tabletas o insulina. Un exceso en la dosis de insulina o tabletas hipoglucemiantes. El consumo de grandes cantidades de alcohol impide que el hígado libere el azúcar a la circulación, por lo que se está en riesgo de presentar hipoglucemia. En general, es muy raro que aparezca una hipoglucemia en pacientes con diabetes tipo 2 que llevan un adecuado plan de alimentación y siguen en forma apropiada su tratamiento, aún en aquellos que utilizan insulina. Los síntomas que caracterizan la hipoglucemia son Hambre intensa, sensación de vacío en la boca del estómago, sudoración fría, temblor de manos, palpitaciones, dolor de cabeza, mareos, debilidad, nerviosismo. Si los episodios de hipoglucemia no se tratan en forma inmediata y oportuna, se pueden complicar y llegar a ocasionar confusión mental, incapacidad de articular palabras, desmayos y crisis convulsivas. En el caso de sospechar que se tiene una hipoglucemia, se deben seguir las siguientes recomendaciones. Ingerir bebidas azucaradas. La cantidad inicial pudiera corresponder a medio vaso de jugo o 1 a 2 cucharadas de mermelada. Si es posible, medir la glucosa capilar con tiras reactivas. Si pasan más de 10 minutos y no se quitan los síntomas, agregar otra cantidad similar de bebidas o alimentos ricos en azúcar. En el caso de hipoglucemias graves con pérdida del conocimiento, lo ideal es trasladar al paciente a un hospital donde pueda administrarse glucosa por vía intravenosa. La mejor manera de prevenir los episodios de hipoglucemia es contar con una amplia educación en el tema y un buen control de la diabetes. Procuren identificar la causa probable de una hipoglucemia para prevenir nuevos episodios. El riesgo de presentarla no es motivo para descuidar el buen manejo de la diabetes. Yo no aceptaba a comer lo que me indicaran porque está uno acostumbrado, pues digamos en realidad a comer mal, ¿no? Los pacientes con diabetes tienen las mismas necesidades nutricionales que cualquier otra persona. En combinación con el ejercicio y los medicamentos indicados por su médico, la alimentación juega un papel primordial para mantener su diabetes bajo control. Además, la alimentación debe ajustarse a las necesidades de cada persona de acuerdo a su edad, sexo, actividad física y estado de salud. No causar riesgos a la salud, evitando los excesos o deficiencias en la alimentación. Ajustarse a los gustos y preferencias individuales, así como a la cultura gastronómica de cada región del país. Incluir en cada tiempo de comida los 3 grupos de alimentos para darle variedad. Grupos de alimentos. El plato del bien comer es la guía hecha para la población mexicana que nos permite identificar los diferentes grupos de alimentos. Verduras y frutas. Estos alimentos nos aportan vitaminas, minerales y fibra. Se deben preferir las frutas con cáscara y las verduras en forma cruda por su importante aporte de fibra. Cereales. Son los alimentos que proporcionan la mayor fuente de energía para realizar las actividades cotidianas. En este grupo se encuentran el arroz, las pastas, las galletas, el bolillo y tubérculos como la papa, la yuca y el camote. Deben preferirse los cereales integrales por su contenido de fibra. Leguminosas y alimentos de origen animal.
Las leguminosas son una fuente de proteínas, minerales y fibra. Estas incluyen a los frijoles, lentejas, habas, garbanzos y soya. Se recomienda consumirlas en forma natural, sin freír y sin adicionar grasas como la manteca o el chorizo. Los alimentos de origen animal son ricos en proteínas, grasas y colesterol, por lo que se deberán elegir las opciones bajas en grasa y colesterol, como pechuga de pollo o pollo sin piel, pescado, bistec de res procedente de bola, centro o aguayón, claras de huevo, leche descremada, quesos frescos y yogurt bajo en grasa. Grasas y azúcares. Estos dos grupos no se encuentran dentro del plato del bien comer. Su exceso se asocia con la presencia de enfermedades como la obesidad, la diabetes y enfermedades del corazón. Por lo tanto, se deberán evitar los productos con azúcares simples, alimentos altos en grasas saturadas y aquellos ricos en grasas trans. Los edulcorantes pueden ser de dos tipos, nutritivos y no nutritivos. Los nutritivos son aquellos que aportan calorías, como lo son la sacarosa o azúcar de mesa y la fructosa o azúcar proveniente de las frutas. Los no nutritivos son aquellos que, a pesar de que no aportan calorías, tienen el mismo dulzor o aún superior que aquellos nutritivos. Además, son más recomendables para el paciente con diabetes, ya que ayudan a mantener un control de peso y a evitar el desarrollo de caries dental. Para que usted pueda llevar una alimentación correcta, es necesario seguir un plan de alimentación que esté adecuado a sus necesidades, es decir, que esté adecuado a su peso, a su estatura, a su edad, a su nivel de actividad física, a los gustos y preferencias por los alimentos, así como el acceso económico que tiene a estos. Esto es importante para lograr un mejor apego al plan de alimentación. Recomendaciones generales. Consumir de 6 a 8 vasos de agua simple al día. Recuerde que también cuentan los platillos con caldos y los tés sin azúcar. Evitar o disminuir el consumo de bebidas alcohólicas, ya que por su aporte de calorías pueden contribuir a la ganancia de peso y alterar las concentraciones de azúcar en sangre, provocando hipoglucemia, sobre todo si se consumen con el estómago vacío. Leer las etiquetas de los productos para conocer los ingredientes con los que están elaborados y su contenido nutrimental. El sobrepeso y la obesidad son un grave problema en la mayoría de los pacientes con diabetes. Si está usted excedido de peso, no se desespere, no quiera bajar rápidamente. Recuerde que se trata de aprender a comer bien. Se recomienda bajar de medio a 1 kilogramo por semana. De los siguientes grupos de alimentos que mostraremos a continuación, se indican los más recomendables para usted. Prefiera las frutas íntegras, con cáscara. Disminuya jugos de frutas y néctares. Prefiera tortilla, pan de caja, bolillo, cereales sin azúcar, elote, galletas saladas. Disminuya pan de dulce, cereales azucarados, galletas dulces. Prefiera leche, yogurt o jocoque descremados. Disminuya leche o jocoque enteros y yogurt cremoso. Prefiera aves sin piel, res sin grasa, pescado, quesos frescos, atún, sardinas, claras de huevo. Disminuya cerdo, salchicha, quesos grasosos, vísceras, yema de huevo. Prefiera aceites vegetales de oliva, maíz, cártamo, girasol, soya, aceitunas, aguacate, nueces, cacahuates, almendras, pepitas. Disminuya crema, mantequilla, manteca, coco, mayonesa, queso crema, tocino, paté. Detecte actitudes o situaciones que lo hacen excederse en los alimentos y encontrar sustitutos recreativos. Por ejemplo, si disfruta ver la televisión, hágalo sin consumir alimentos durante esta actividad. No se deje llevar por falsas creencias sobre la nutrición de otras personas con diabetes. Consulte datos en fuentes realmente confiables. Acuda con un licenciado en nutrición y manténgase informado sobre las novedades relacionadas con la diabetes.
una alimentación sana y equilibrada es muy similar en un paciente con y sin diabetes. Es muy importante considerar que seguir el plan de alimentación no es por solo un corto periodo, es para toda la vida. Hago ejercicio, o sea, por lo menos cada tercer día me pongo a hacer ejercicio y no ando en el carro. Cuando puedo, mejor camino. En cualquier persona el ejercicio es importante para mantener una buena salud. En el paciente con diabetes, contribuye a lograr un mejor control de la enfermedad. Hacer ejercicio en forma constante requiere de disciplina y convicción. Para aquellos que no tienen la costumbre de realizarlo, se convertirá en un reto que implica un esfuerzo adicional. Que siempre buscamos pretextos para no hacer las cosas, para hacer ejercicio, que es algo tan importante, y siempre tenemos un buen pretexto, no tenemos tiempo ni nada, pero hay que ser un egoísta un poquito con uno mismo. Sin embargo, al lograr este objetivo, usted también podrá manejar los demás aspectos para el control de la diabetes. El ejercicio ayuda a utilizar mejor los azúcares. Es como si el organismo tuviera unidades extra de insulina. Por ello, al hacer ejercicio es común que se requieran ajustes en el plan de alimentación o en los medicamentos. Puede realizar diferentes tipos de ejercicio: caminar, correr, andar en bicicleta, nadar o cualquier otro tipo de actividad física. La duración depende del tiempo disponible. Idealmente se recomienda hacer mínimo 30 minutos diarios. Aunque lo realice por poco tiempo, recuerde que siempre es mejor algo que nada. Para comenzar, lo primero es decidirse. Después, seleccione la actividad que le guste y consulte a su médico para que le indique la forma de realizarla. El ejercicio debe convertirse en un hábito. Trate de caminar siempre que pueda, use las escaleras en lugar del elevador y evite la vida sedentaria. Para ser constante, tenga cuidado con los pretextos que le eviten hacer ejercicio, como hoy no puedo, hace frío, tengo mucho trabajo o mañana empiezo. Debemos insistir que llevar a cabo la rutina diaria no significa realizar ejercicio. Aunque para la mayoría de las personas con diabetes no existen riesgos al hacer alguna actividad física, Es muy importante que antes de iniciar con un programa de ejercicio, se someta a una evaluación médica, sobre todo si es mayor de 40 años y tiene ya muchos años con la enfermedad. En caso de que usted presente alguna complicación de la diabetes, puede tener limitaciones o restricciones para hacer algún tipo de ejercicio. Cuide siempre de hacer ejercicio con un calzado apropiado. El ejercicio es una de las mejores herramientas con que se cuenta para controlar la diabetes y prevenir complicaciones a futuro. Además, le ayudará a llevar una vida más sana. Practique y disfrute los beneficios del ejercicio. No olvide que al realizarlo, deberá hacer ajustes a su tratamiento y al plan de alimentación. Hoy en día, el tratamiento para una persona con diabetes es más flexible y hay más herramientas que facilitan mayor apego al mismo. El control adecuado de la diabetes es el mejor seguro para evitar complicaciones en el futuro. La función de los medicamentos hipoglucemiantes es mejorar la producción o la acción de la insulina en el organismo. Existen diferentes tabletas orales con diversos mecanismos de acción. Algunos de ellos estimulan directamente al páncreas para producir insulina. Otros ayudan a que el hígado deje de producir tanta azúcar o que ésta entre más fácilmente a nuestros diferentes tejidos y pueda ser almacenada o utilizada. Otros retardan la forma en que el azúcar se absorbe en el intestino y entra a la circulación. En el tratamiento se pueden indicar solas o combinadas. La decisión sobre cuál fármaco será el de mayor utilidad para usted le compete solo a su médico. Este se selecciona en función de las características propias de su diabetes y de la experiencia del médico con los diferentes medicamentos. En general, podríamos decir
que todos estos pueden ser buenos y que el éxito del tratamiento depende de su apego al mismo, al plan de alimentación y ejercicio. La mayoría de las personas que tienen diabetes tipo 2 se pueden controlar durante años con estos medicamentos. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, el páncreas va perdiendo la capacidad de producir insulina. Entonces, para recuperar el control de la enfermedad, puede requerirse también de la aplicación de insulina. Pasé por todas las etapas, pura alimentación primero, luego con pastillas hipoglucemiantes orales y ahorita con insulina. Incrementar la dosis de medicinas o requerir insulina es parte de la historia natural de la enfermedad y no necesariamente significa haber fallado a su tratamiento o estar más grave de la diabetes. La insulina se aplica a partir de 1922. Desde entonces, ha salvado la vida de miles de personas. Usar insulina no significa estar muy grave o tener más riesgo de perder la vista. Estos son mitos que deben desaparecer. Aunque antes se utilizaba insulina de origen animal, actualmente se emplean hormonas idénticas a la humana que se producen por recombinación genética. Existen varios tipos de insulina. La insulina rápida es transparente. Su efecto comienza a notarse aproximadamente después de 30 minutos de su aplicación. Alcanza su máxima acción a las 2 o 3 horas y termina de actuar en 6 horas. La insulina de acción ultrarrápida es transparente y su efecto comienza inmediatamente después de inyectarse. Su acción máxima se prolonga no más de 1 o 2 horas. Este tipo de insulina requiere que el paciente ingiera alimentos inmediatamente después de inyectarse. Su forma de acción es lo más parecida a lo que ocurre en una persona que no tiene diabetes. La insulina de acción intermedia NPH es lechosa. Su efecto comienza a las 2 horas de inyectarse. El pico máximo lo alcanza en 6 u 8 horas y su acción finaliza de 12 a 18 horas después. La insulina de acción basal, como la glargina o detemir, son un tipo de insulina que no tiene picos y tiene una duración cercana a las 24 horas. Es por ello que todo paciente que se aplique este tipo de insulina y ya no produce nada de insulina, requiere además de la aplicación de una insulina de acción rápida o ultrarrápida antes de cada alimento. Las insulinas premezcladas son presentaciones donde se mezclan diferentes tipos de insulina. Las insulinas 70-30 o 75-25, por ejemplo, son combinaciones de N más R o ultrarrápida a dosis fijas. Son prácticas y atractivas para pacientes a quienes les resulta difícil combinar en una jeringa ambas insulinas. En dosis altas pueden asociarse a un mayor riesgo de bajas de azúcar. Yo tenía la preocupación de que la insulina afectaba la vista y otros órganos, ¿no? Pero pues platicando con los médicos pues me han convencido de que en realidad lo que afecta es la enfermedad en sí, no la insulina. Porque se cree que la insulina produce ceguera, se cree que la insulina causa otro tipo de trastornos. Estos son los sitios del cuerpo en los que se recomienda aplicar la insulina. Es importante que el paciente diabético aprenda a inyectarse solo. A continuación veremos el procedimiento. Gire entre sus manos la botella de insulina para obtener una mezcla uniforme. Si la insulina forma grumos, o el color es amarillento, o las paredes del frasco se observan empañadas, pegajosas, escarchadas, utilice otro frasco de insulina. Limpie la tapa de hule de la botella. Jale el émbolo de la jeringa hasta la raya que marque la cantidad de insulina que se va a inyectar. Inyecte el aire en la botella de insulina para igualar la presión y facilitar la salida de la insulina. Extraiga la insulina manteniendo el fondo de la botella hacia arriba para evitar que se formen burbujas de aire en la jeringa. Cuando se mezclan dos insulinas en una misma jeringa, extraiga primero la insulina de acción rápida y luego la de acción intermedia. Elija un sitio para la aplicación de la insulina y limpie la piel con una toallita húmeda. La insulina debe ser aplicada en el tejido subcutáneo, evitando inyecciones intramusculares. En pacientes con mayor reserva grasa, se puede realizar la inyección en un ángulo de 45 o 90 grados. En individuos muy delgados o niños, para evitar inyecciones en el músculo, se puede realizar la técnica del pliegue, tomando la piel entre los dedos índice, medio y pulgar para formar el pliegue
y se puede también inyectar la insulina en ángulo de 45 grados. En este tipo de pacientes también es recomendable usar agujas cortas. Una vez que haya penetrado la aguja, presione el émbolo y cuente hasta 10 antes de retirar la aguja, para garantizar que se aplicaron adecuadamente las unidades de insulina indicadas. Cuando se realiza el pellizco, no suelte el pliegue antes de retirar la aguja porque se podría puncionar el músculo. No realice masaje en el sitio de aplicación, ya que se acelera la absorción de insulina. Retire la aguja en forma recta, en la misma dirección en que se introdujo, para evitar moretones y dolor en el sitio de la inyección. Deseche la jeringa en depósitos adecuados. La insulina debe mantenerse en refrigeración, aunque puede conservarse sin problemas a temperatura ambiente hasta por un mes. Tome en cuenta que el calor o el frío excesivo la afectan y entonces debe desecharse. Me resistí a la insulina por mucho tiempo, pero 7 años más tarde ya fue necesario inyectarme insulina y ahora que me inyecto todos los días, tanto en la mañana como en la noche, lo acepto como un mal necesario y la mera verdad no es tan preocupante ni tan latoso como yo creía. Mira, la insulina es tan fácil como lavarte los dientes. Todos nos tenemos que lavar los dientes 2 o 3 veces al día. Yo lo he tomado así. En la mañana levantarme, me lavo el diente y me inyecto. Y en la noche me lavo el diente y me inyecto. Entonces lo he tomado en ese sentido, con ese tipo de disciplina muy fácil. Aplicarse la insulina es un procedimiento sencillo que únicamente requiere de práctica. Incluso los niños que la necesitan aprenden desde los 9 o 10 años de edad a inyectarse solos. En los últimos años se ha promovido el uso de plumas para la aplicación de insulina, las cuales ofrecen una ventaja. No requieren cargar el estuche completo y facilitan la aplicación de la misma. Esta se puede guardar durante el día, incluso en la bolsa de la camisa, y por las noches, en caso de hacer mucho calor, el cartucho de insulina puede guardarse en el refrigerador. La dosis se marca girando una parte de la pluma. Se habla mucho de la medicina naturista. Sin embargo, aunque en México existen más de 20 plantas que pueden contribuir a reducir los niveles de azúcar, su efecto es menos potente al de las tabletas hipoglucemiantes, por lo que en general resultan de poca utilidad y desde luego no pueden sustituir a las tabletas o a la insulina. Y encontré una alternativa que me ofrecía que me iba a curar, pero que yo tenía que dejar de inyectarme insulina. Y desafortunadamente la tomé y caí en coma, estuve muy grave. Se dedican a tomar nada más hierbitas o cosas que les recomiendan. Yo no digo que no puedan ser buenas y la esencia de los medicamentos está en las hierbas. Muchos de ellos puede ser, pero siempre es importante que sean revisados por un médico. El nopal no cura la diabetes y no se ha demostrado que ayude al páncreas a producir más insulina. Por otro lado, es excelente como aporte de fibra al organismo y favorece la sensación de saciedad que ayuda a llevar una dieta para bajar de peso. En la actualidad, contamos con medicamentos e insulinas que permiten lograr un excelente control de la diabetes. A partir de los años 80, el paciente con diabetes puede medir en su propia casa el nivel de glucosa que tiene en la sangre. La posibilidad de que el paciente pueda medir su glucosa en la sangre es muy útil para ajustar el esquema de tratamiento y lograr un buen control de la diabetes. Para la medición se requiere una gota de sangre que se obtiene al pinchar un dedo con una lanceta estéril. Es conveniente que se ayude con un instrumento disparador de la lanceta. La gota de sangre se coloca en contacto con una tira reactiva. Después de unos segundos, la tira debe introducirse en un medidor o monitor de la glucosa, aparato que con toda precisión muestra en una pantalla el nivel de glucosa. Existen en el mercado diferentes tipos de aparatos, algunos de ellos con memoria, capaz de almacenar los resultados de un gran número de mediciones. Si se realiza con cuidado la prueba, el resultado es tan confiable como el que se obtiene en un laboratorio.
Los errores más comunes en la medición de la glucosa en sangre capilar son: no leer bien las instrucciones, no respetar los tiempos indicados en el procedimiento, que el código del medidor o monitor de la glucosa y el de las tiras reactivas no sea compatible, que la gota de sangre no sea suficiente, que el dedo esté sucio o con mucho alcohol, o que el medidor de glucosa esté sucio o descompuesto. La medición de glucosa en la orina resulta poco exacta y no permite detectar las bajas de azúcar. Además, los niveles en sangre deben estar por arriba de 180 miligramos por decilitro para que la glucosa empiece a eliminarse por la orina y cambie el color de la tira. Medir la glucosa en la sangre es un método seguro, exacto y cómodo para el paciente. Medir la glucosa en la orina también puede ser útil. Si la lectura resulta negativa en ayunas y 2 o 3 horas después de las comidas principales, es muy probable que la diabetes esté bien controlada. Es importante que lleve un registro cuidadoso de sus mediciones. De esta manera, su médico podrá ajustar el tratamiento con base en los resultados. La utilización de métodos para vigilar el control de la glucosa en casa resulta muy útil para ajustar el tratamiento y favorecer un excelente control de la diabetes. Existen complicaciones crónicas que pueden aparecer en una persona con diabetes, si esta no es tratada adecuadamente y a tiempo. Son el resultado de la afección de grandes vasos sanguíneos, lo que se conoce como aterosclerosis, o el daño producido en la microcirculación que puede afectar a la retina, los nervios de diferentes partes del cuerpo y al riñón. En toda persona con diabetes es recomendable tener una revisión de los pies y un examen de fondo de ojo anualmente por parte del médico. Evitar el sobrepeso u obesidad. Cumplir metas específicas que siempre deben de ser individualizadas, esto ya que no en todo paciente los objetivos serán los mismos y deberá comentarlo con su médico. Valores de glucosa en ayuno menores de 130 miligramos por decilitro y de 180 miligramos por decilitro después de los alimentos. Hemoglobina glucosilada menor de 7%. Rangos normales hasta 6.1%. Presión arterial menor o igual a 130-80 milímetros de mercurio. Colesterol menor de 200 miligramos por decilitro y triglicéridos por debajo de 150 miligramos por decilitro. La aterosclerosis es una enfermedad que evoluciona lentamente y se manifiesta en diferentes partes del cuerpo. En las piernas puede causar dificultad y dolor para caminar hasta incapacitar a la persona. En el corazón es la causa principal del infarto y en el cerebro puede favorecer los infartos cerebrales. En el paciente con diabetes, el infarto al corazón constituye el riesgo más grande para la salud. El peligro aumenta en forma considerable si la persona fuma, consume exceso de grasas, es hipertenso, tiene sobrepeso y lleva un mal control de su enfermedad. Para prevenir el desarrollo de un infarto, siga estas recomendaciones. Mantenga un buen control de la diabetes. No fume. Haga ejercicio. Evite el consumo excesivo de sal. Disminuya las grasas de origen animal de su dieta. Controle su presión arterial y las cifras de colesterol y triglicéridos en la sangre. Y acuda periódicamente al médico. La vista es un tesoro invaluable que debemos cuidar. La retina capta la imagen y la manda al cerebro para procesarla. En los pacientes con diabetes, la agudeza visual puede perderse si la enfermedad afecta a los pequeños vasos de la retina. Generalmente, el paciente no se da cuenta hasta que el proceso está muy avanzado y ya existe pérdida parcial de la visión. Un paciente con diabetes tiene que hacerse revisar el fondo del ojo una vez al año. En muchos casos es posible evitar problemas más serios si se emplea en forma temprana un tratamiento conocido como fotocoagulación. Tuve un problema en el ojo izquierdo,
quitaron un coágulo porque yo ya no veía, pero tampoco me dejé vencer. Ya alguien me había aconsejado darme mi invalidez. Dije, no, yo lo voy a superar. La neuropatía es una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes. Se manifiesta por una sensación de adormecimiento y ardor o punzadas en los pies y las manos. En ocasiones puede llegar a propiciar problemas en la forma de vaciar el estómago, los intestinos y la vejiga. Puede condicionar diarreas, provocar la disminución de la presión arterial y favorecer la impotencia. El riñón filtra a través de la orina los elementos que el organismo debe desechar. Cuando existe daño renal asociado con la diabetes, se manifiesta inicialmente por la eliminación de proteínas en la orina. A medida que la enfermedad avanza, estas se eliminan en mayor cantidad y se incrementa la presión arterial. Además, se presentan síntomas asociados como la retención de líquidos en la cara, manos y pies. Conforme progresa el daño renal, se retienen sustancias tóxicas como la urea y de no seguir un tratamiento adecuado, esta condición es incompatible con la vida. Detectar a tiempo el problema y recibir los medicamentos adecuados en forma temprana puede retardar la progresión del daño renal. Para las fases avanzadas de la enfermedad, se cuenta con procedimientos de diálisis que actúan como riñones artificiales y remueven el exceso de líquido y toxinas del organismo. En algunos casos, puede proponerse el trasplante renal. Para mantener sanos los riñones es necesario un control adecuado de la diabetes y la presión arterial. Prevenir y tratar a tiempo las infecciones urinarias. No emplear medicamentos que afecten al riñón y evitar el consumo excesivo de proteínas. La prevención es muy importante para evitar daños irreversibles que se pueden presentar con la diabetes. No se confíe, mantenga sus niveles de azúcar en rangos deseables y recuerde que el no sentirse mal no quiere decir que su diabetes esté bien controlada. La enfermedad es muy mala si no se controla, pero controlada la diabetes, no estás enfermo. Las complicaciones asociadas a la diabetes guardan una estrecha relación con la duración y sobre todo con el control de la misma. Diferentes estudios han demostrado que un control intensivo de la diabetes permite evitar o reducir en forma muy importante el riesgo de complicaciones. No estamos conscientes de nuestros pies a menos que nos den alguna molestia. El cuidado de los pies constituye un aspecto fundamental para una persona con diabetes. Los primeros síntomas se manifiestan por hormigueo, dolor y adormecimiento de los pies, además de disminución en la capacidad de sentir dolor, presión y cambios de temperatura. Si se llega a perder la sensibilidad normal, pueden ocurrir situaciones como estas. No sentir el agua caliente, no darse cuenta que un zapato está apretado o no percatarse de que una pequeña piedra se encuentra en su interior. Además, si no hay una sensibilidad adecuada, la pisada se realiza en forma incorrecta, por lo que pueden aparecer callos y grietas que, favorecidos por una mala lubricación, llegan a convertirse en úlceras y ponen en riesgo el pie. Los problemas de circulación producen dolor en las pantorrillas al caminar, aumentan la posibilidad de contraer infecciones y pueden propiciar el desarrollo de gangrena. Existen varios factores que favorecen los problemas en los pies. Los más comunes son el uso de calzado inadecuado, un mal corte de uñas o la presencia de callos que uno mismo intenta cortar. Para prevenir los problemas en los pies es necesario seguir una rutina diaria. Tenga su equipo exclusivo para el cuidado de los pies, que incluye una toalla suave, un corta uñas, crema humectante y un espejo. Lávelos con agua y jabón neutro todos los días. Para secarlos, frote especialmente entre los dedos con una toalla suave. Antes de meter los pies al agua, verifique la temperatura con la mano. Revíselos preferentemente después del baño en un lugar con buena iluminación. Examine las plantas y el espacio entre los dedos con la ayuda del espejo. Tóquelos para verificar que no haya callosidades, grietas o algún otro problema.
Utilice crema humectante en la planta del pie. Aplique talco entre los dedos. Siempre use zapatos y calcetines. Verifique que los calcetines no tengan arrugas, pliegues o agujeros y que no haya nada extraño en el interior del zapato. Al escoger zapatos, prefiera los de punta ancha o cuadrada, de material no sintético y tacones bajos. La suela debe ser gruesa, flexible y antiderrapante. Compruebe que en el interior no existan costuras y que tengan soporte para el arco del pie. Para hacer ejercicio se recomiendan zapatos de piel, con suela gruesa, agujetas y sistema de amortiguación en el talón y la planta. En caso de tener problemas de sensibilidad, existen zapatos especiales para personas con diabetes y plantillas para prevenir la formación de callosidades. De preferencia, después del baño, corte las uñas en línea recta y lime las orillas. Si no tiene buena vista, deje que alguien lo haga por usted. Si tiene uñas enterradas, acuda con un especialista. Es importante que su médico le revise los pies por lo menos una vez al año o más seguido si ya tiene algún problema. No deje que le corten callosidades sin su autorización y acuda rápidamente con el especialista en caso de sospechar cualquier problema del pie. Las lesiones más frecuentes en los pies son ampollas formadas por el roce del zapato, callos en las plantas causados por pisar de manera incorrecta o grietas entre los dedos debidas a infecciones por hongos. Es importante que acuda de inmediato con su médico. Si presenta zonas del pie con temperatura menor de lo normal debido a la falta de circulación sanguínea o temperatura mayor provocada por alguna infección. Si tiene ampollas, grietas o heridas pequeñas que no han cicatrizado después de varios días. Si presenta algún área inflamada, roja o dura. O si tiene una zona con coloración azul o negruzca. En caso que usted note algún cambio en la coloración de sus pies, que note fisuras, grietas, ampollas o algún cambio que no se hubiera percatado antes, notifique inmediatamente a su médico. Recuerde que el detectar en forma temprana problemas en los pies puede prevenir complicaciones que pudieran ser muy graves. Lo más importante es lo que usted mismo puede hacer por sus pies. Recuerde que la mayoría de los problemas pueden prevenirse. No confíe en la sensibilidad de sus pies. Aunque no tenga molestias, revise sus pies todos los días. Cuando me diagnosticaron la diabetes sentí una sensación pues desagradable, creyendo que era una enfermedad que a lo mejor no podría controlarla. Si tú aceptas que tienes esa limitación, que eres diabético, no tienes problema, simple y sencillamente te cuidas. Porque si no existe la conciencia de que, o la aceptación de la enfermedad, es muy difícil que uno trate de hacer un cambio. La falta de adherencia al tratamiento recomendado por el médico es, desafortunadamente, un problema con el cual nos topamos frecuentemente. Actitudes negativas y problemas para enfrentar la enfermedad, incluyendo la ansiedad, depresión y trastornos en la alimentación, pueden favorecer el fracaso en el logro de los objetivos terapéuticos. En el caso de una enfermedad crónica como la diabetes, es necesario que el paciente acepte su presencia y tome la responsabilidad del tratamiento y cuidado de su salud. Insistimos, la diabetes es un padecimiento controlable y sus complicaciones pueden prevenirse. En algunos casos, la diabetes se diagnostica cuando hay problemas emocionales. Sin embargo, usted debe entender que el estrés solo contribuyó a su detección, pero no es la causa de la enfermedad. Esta, de todos modos, se hubiera manifestado más adelante, probablemente un par de meses después. Y hay un tiempo muy oportuno para luchar y encontrar una mejor calidad de vida. Sí tenemos el valor de aceptarlo y el valor de cambiar. Es muy importante que acepte la enfermedad ante usted y ante los demás. Solo así podrá lograr que no lo vean como a una persona enferma. La participación de los familiares más cercanos también ayuda al proceso. Piense un momento, ¿qué es lo más difícil de tener diabetes para usted?
¿Cuál es su principal temor? ¿Qué problemas son los que más le preocupan actualmente? ¿Con qué apoyos cuenta para superar estos problemas? ¿Se siente tranquilo y conforme con el cuidado de su diabetes? ¿Acepta el hecho de cuidarse toda su vida? ¿Tiene éxito en el control de la diabetes? El ser sincero consigo mismo le ayudará a superar la diabetes. La comunicación es clave. Es recomendable que una persona con diabetes exprese sus sentimientos de frustración, coraje o angustia que surgen cuando no ha podido llevar un buen control de la enfermedad. Mi reacción fue de molestia. Definitivamente me cayó muy gordo el saber que ya tenía yo la diabetes. El paciente se aísla o la misma familia tiende a hacer a un lado al paciente porque si hay un desconocimiento del padecimiento, la familia no va a saber cómo ayudarle. Sus familiares pueden también contribuir al mostrar apoyo y comprensión para permitir una comunicación más abierta. Aceptar la diabetes significa tomarla con una actitud positiva. Recuerde que con la combinación de un plan adecuado de alimentación, ejercicio y el uso de medicamentos, se puede lograr el control de la misma y una vida plena. Porque el esfuerzo cotidiano que implica el ser consciente diabético, que es de todos los días mi entusiasmo por levantarme a hacer ejercicio, mi entusiasmo por el bien comer. Uno debe favorecer el autocuidado de la diabetes y motivarse a aprender y ser más responsable con su enfermedad. En caso de tener problemas para aceptar la diabetes, ¿cómo piensa cambiar esta situación? ¿Por dónde quiere empezar? Hoy en día el avance médico permite una muy buena expectativa de vida para una persona con diabetes. Existen nuevos medicamentos, mejores insulinas, diferentes alternativas para medir la glucosa, métodos modernos para la detección temprana de complicaciones y opciones para su tratamiento. Aunque no es posible curar la diabetes, su control es una realidad. Aprender a vivir con la enfermedad no es fácil. Sin embargo, usted puede lograrlo si deja a un lado los mitos. Tiene una buena comunicación con su familia y núcleo social. Es optimista y realiza su mejor esfuerzo. Para poder enfrentar con éxito un problema, el primer paso es aceptarlo. En caso de detectar que le cuesta mucho trabajo vivir con diabetes, no lo dude. Comente estos problemas en la consulta y encuentre en conjunto con su médico la posibilidad de recibir apoyo psicológico. A Rebeca le diagnosticaron diabetes al año y medio de edad. Obviamente fue un shock para toda la familia. En mi caso, vengo de familia de mucha diabetes, papás, abuelos, etcétera, entonces fue como un poco más aceptable. Pues todos al principio me veían así como diciendo, pobrecita, o sea, ¿cómo te dio a ti, no? Pero no, después ya mi familia ya, yo creo que se fue acostumbrando igual que yo. En México, la diabetes constituye uno de los principales problemas de salud pública. Es una enfermedad crónica y hasta la fecha incurable. Por esa razón, el paciente con diabetes tiene que aprender a convivir con la enfermedad día con día. Y para enfrentarla con éxito, debe adquirir hábitos y conocimientos que le ayuden a lograr un buen control y a prevenir complicaciones. Con disciplina, educación y motivación, una persona con diabetes puede llevar una vida prácticamente normal. Existen muchos mitos en relación con la diabetes. Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad emocional. No puede comer pan ni tortilla. No puede llevar una vida normal.
La insulina produce ceguera. El nopal cura la diabetes. La diabetes en un niño es contagiosa. Para modificar estas ideas equivocadas, es urgente crear conciencia y ampliar la educación en lo que a diabetes se refiere. Los síntomas de la diabetes se presentan cuando se eleva el nivel de glucosa en la sangre. ¿Cómo sucede esto? En el organismo, los azúcares y otros compuestos de los alimentos se convierten en un azúcar llamado glucosa. Esta molécula es nuestra principal fuente de energía. Para lograr que la glucosa entre a las células, se requiere de la insulina, hormona que se produce en el páncreas, una glándula ubicada detrás del estómago. La insulina permite que la glucosa entre a las células y se transforme en energía. También contribuye a una mejor utilización de las grasas y las proteínas. Cuando el páncreas no produce suficiente insulina, o si ésta no actúa en forma adecuada, el organismo no puede utilizar la glucosa correctamente. Su nivel en la sangre se eleva y es entonces cuando se presenta la diabetes. La diabetes tipo 1 consiste en la pérdida de la capacidad del páncreas para producir insulina. Yo no sabía nada, no tenía ni idea lo que era la diabetes, la había oído alguna vez, pero no sabía lo que era la diabetes, entonces no fue una impresión muy fuerte porque yo no sabía ni siquiera qué era. Yo creo que sí fue mucho más impresionante para mis papás que para mí. Mis amigos siempre me preguntan que qué es y que cómo me cuido y que qué hago y demás, pero sí, cuando les cuento, sí como que no me creen y me dicen, ay, ¿cómo crees que tú estás enferma de eso? Es una enfermedad autoinmune, en la que los anticuerpos producidos por el propio organismo destruyen por equivocación las células del páncreas que producen insulina. Existen factores hereditarios que predisponen al desarrollo de este tipo de diabetes, pero 9 de cada 10 pacientes no se encuentran antecedentes de diabetes tipo 1 en la familia. No sabíamos nada de la enfermedad, no tenía ningún pariente, ningún conocido que la tuviera, y entonces pues fue a ir a aprender, pues tanto mis papás como yo, de qué se trataba, conocer las jeringuitas, que me tenía que inyectar, que me tenía que hacer los análisis. Dentro de los factores ambientales, se postula que la diabetes puede ser consecuencia de la exposición, meses o años antes, a un agente infeccioso o a una sustancia extraña al organismo que desencadena la respuesta de los anticuerpos contra el propio páncreas. Es importante darse cuenta que no es una enfermedad emocional. Rebeca había perdido mucho peso, lo cual pues dijimos que raro, ¿no? Pero orinaba muchísimo, cada cambio de pañal era un cambio, muda completa de ropa, y dejó de comer, dormía mucho. Empecé a ir muy seguido al baño, tomaba muchísima agua, mis papás me llevaron al hospital y fue cuando me diagnosticaron diabetes. Una persona cuya diabetes no está controlada tiene alto el nivel de glucosa en la sangre. También se dice que presenta hiperglucemia o azúcar alta. Cuando se tiene diabetes fuera de control, se eliminan grandes cantidades de glucosa y agua por la orina. A pesar de tener el azúcar alta, esta no puede ser utilizada y por lo tanto no se produce energía. Los síntomas más comunes son los siguientes: Orinar con frecuencia, Mucha sed, mucha hambre, agotamiento, falta de energía debido a que la glucosa, que es la principal fuente energética, no se puede aprovechar. pérdida de peso, se pierde parte de los azúcares que se consumen en la dieta por la orina. Visión borrosa, provocada por un aumento de la concentración de glucosa en el interior de los ojos, lo que genera un cambio en los ajustes que realizan los músculos intraoculares para ver. La visión se corrige días o semanas después de que el nivel de glucosa vuelve a la normalidad. Calambres en las piernas, que generalmente son el resultado de la pérdida de agua y potasio por la orina. Los síntomas mencionados se agravan si no se trata la diabetes y además se presentan los síntomas secundarios a la deshidratación, como son palpitaciones, pulso acelerado, boca seca, confusión y la disminución de la presión arterial. En ausencia de insulina, el organismo se ve en la urgente necesidad de utilizar otras fuentes de energía. Entonces se emplean las grasas y se producen cuerpos cetónicos que intoxican al cuerpo
y provocan la cetoacidosis. Esta se manifiesta con náuseas, vómitos y falta de aire. Los factores principales que pueden favorecer la aparición de los síntomas son: no saber que se padece diabetes y no acudir al médico, no seguir el plan de alimentación, no aplicarse la insulina. Todos los síntomas se evitan por completo con un buen control de la diabetes y acudiendo oportunamente con su doctor para hacer los ajustes necesarios en el tratamiento. La presencia de niveles elevados de glucosa en sangre no necesariamente provoca los síntomas. Es importante que, aunque no se tengan molestias, se mantengan los niveles de glucosa en rangos adecuados. Este es el mejor seguro para prevenir complicaciones a futuro. La diabetes se caracteriza porque el paciente presenta niveles de glucosa altos, pero también es necesario evitar que disminuyan por debajo de los rangos normales. Cuando una persona diabética tiene el nivel de azúcar por debajo de lo normal, puede ocurrir una hipoglucemia. Generalmente, aparece en forma brusca o aguda, cuando presenta alguno de los siguientes factores que la desencadenan: el retraso en la ingestión de alimentos o la disminución en la cantidad de los mismos. El incremento en la actividad física sin realizar un ajuste en el plan de alimentación y en la dosis de insulina, ya que el ejercicio disminuye los requerimientos de insulina. Un exceso en la dosis de insulina. El consumo de grandes cantidades de alcohol impide que el hígado libere el azúcar a la circulación, por lo que se está en riesgo de presentar hipoglucemia. Los síntomas que caracterizan la hipoglucemia son: hambre intensa, sensación de vacío en la boca del estómago, sudoración fría, temblor de manos, palpitaciones, dolor de cabeza, mareos, debilidad, nerviosismo. La sensación física en un principio es como si tuvieras un hambre desesperada. Empiezas a perder un poco el control de movimientos. No puedes hacer movimientos finos porque empiezas a tener pues, pequeños temblorcitos de manos. Empiezas a tener cambios de humor. Si los episodios de hipoglucemia no se tratan en forma inmediata y oportuna, se pueden complicar y llegar a ocasionar confusión mental, incapacidad de articular palabras, desmayos y crisis convulsivas. En el caso de sospechar que se tiene una hipoglucemia, se deben seguir las siguientes recomendaciones. Ingerir bebidas azucaradas. La cantidad inicial pudiera corresponder a medio vaso de jugo o 1 a 2 cucharadas de mermelada. Si es posible, medir la glucosa capilar con tiras reactivas. Y consultar a su médico. Es conveniente tener en casa glucagón. Este medicamento puede utilizarse previa indicación médica solo en caso de pérdida del conocimiento. Su efecto es muy rápido. En pocos minutos aumenta la producción de azúcar en el hígado. Algunas recomendaciones adicionales son: cuando se hace ejercicio, siempre debe tenerse disponible un alimento azucarado. Usar una identificación que señale la presencia de diabetes. Nunca administrar líquidos o alimentos por la boca a una persona inconsciente. Y siempre tratar de identificar la causa de una hipoglucemia para poder prevenir nuevos episodios. Afortunadamente es muy raro algún daño permanente en quien sufrió una hipoglucemia, aún en los casos graves. Sin embargo, no es un motivo para dejar de lado el buen control de la diabetes. Por el contrario, al igual que en la hiperglucemia, es necesario un cuidado integral y estricto de la diabetes. Afortunadamente la diabetes puede controlarse, pero es necesario ser constantes y responsables. Solo así se logra alcanzar una buena calidad de vida y reducir el riesgo de complicaciones en el futuro. El tratamiento de la diabetes tipo 1 incluye un plan de alimentación bien balanceado, la realización de ejercicio y la aplicación de insulina, apoyados con la vigilancia de la glucosa en casa. La reacción fue rara, no sabía lo que era, hasta que yo era muy sacatón para las inyecciones. Y hasta que de repente llega la enfermera y me dice, pues ya te toca inyectarte. Le dije,
inyéctame. Me dice, ¿cómo que inyéctame? Te inyectas. A partir de hoy te vas a inyectar durante toda tu vida. La insulina es indispensable en todo paciente con diabetes insulino dependiente. La insulina se aplica a partir de 1922. Desde entonces, ha salvado la vida de miles de personas. Cuando me dijeron, te tienes que inyectar diario, fue cuando sí tuve así como que un shock fuerte. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en la sociedad siempre la inyección ha sido vista como algo malo, ¿no? Si no te pones suéter, te vamos a inyectar y cosas así, ¿no? Entonces, curioso cómo uno aprende después de los años que una jeringa puede ser para otros la base para tu existir, ¿no? Para empezar tu día. Usar insulina no significa estar muy grave o tener más riesgo de perder la vista. Estos son mitos que deben desaparecer. Aunque antes se utilizaba insulina de origen animal, actualmente se emplean hormonas idénticas a la humana que se producen por recombinación genética. Es importante aprender a aplicar la insulina. A continuación veremos el procedimiento. Estos son los sitios del cuerpo en los que se recomienda aplicar la insulina. Prepare la jeringa y verifique que contiene la cantidad de insulina que va a usar. Elija un sitio para la aplicación de la insulina y limpie la piel con una toallita húmeda. Tome el sitio donde se va a inyectar con su otra mano, de forma que pueda introducir la aguja debajo de la piel. Tome la jeringa como si fuera un lápiz e introdúzcala en forma perpendicular. Empuje el émbolo hacia abajo. Suelte el pliegue de su piel y retire la jeringa. La insulina debe mantenerse en refrigeración, aunque puede conservarse sin problemas a temperatura ambiente hasta por un mes. Tome en cuenta que el calor o el frío excesivo la afectan y entonces debe desecharse. Aplicarse la insulina es un procedimiento sencillo que únicamente requiere de práctica. Incluso los niños que la necesitan aprenden desde los 9 o 10 años de edad a inyectarse solos. En los últimos años se ha promovido el uso de plumas para la aplicación de insulina, las cuales ofrecen una ventaja. No requieren cargar el estuche completo y facilitan la aplicación de la misma. Esta se puede guardar durante el día, incluso en la bolsa de la camisa, y por las noches, en caso de hacer mucho calor, el cartucho de insulina puede guardarse en el refrigerador. La dosis se marca girando una parte de la pluma. Se habla mucho de la medicina naturista. Sin embargo, aunque en México existen más de 20 plantas que pueden contribuir a reducir los niveles de azúcar, su efecto es menos potente al de las tabletas hipoglucemiantes, por lo que en general resultan de poca utilidad y desde luego no pueden sustituir a la insulina. Y encontré una alternativa que me ofrecía que me iba a curar, pero que yo tenía que dejar de inyectarme insulina. Y desafortunadamente la tomé y caí en coma, estuve muy grave. También no falta quien anuncie que cura la diabetes. Este es el objetivo de numerosos investigadores en muchos países del mundo. Tengan la certeza que cuando esto se logre, la noticia se divulgará mundialmente y será avalada por las instituciones de salud. Nunca se nos ocurrió contar raciones o calorías. La diabetes te obliga a cambiar muchas cosas, muchos hábitos que para cualquier persona que aunque no tenga diabetes, son hábitos que es bueno cambiar, como llevar una buena alimentación, hacer ejercicio. Los pacientes con diabetes tienen las mismas necesidades nutricionales que cualquier otra persona. En combinación con el ejercicio y los medicamentos indicados por su médico, la alimentación juega un papel primordial para mantener su diabetes bajo control. Además, la alimentación debe ajustarse a las necesidades de cada persona de acuerdo a su edad, sexo, actividad física y estado de salud. No causar riesgos a la salud, evitando los excesos o deficiencias en la alimentación. Ajustarse a los gustos y preferencias individuales, así como a la cultura gastronómica de cada región del país. Incluir en cada tiempo de comida los 3 grupos de alimentos para darle variedad. Grupos de alimentos. El plato del bien comer es la guía hecha para la población mexicana que nos permite identificar los diferentes grupos de alimentos.
verduras y frutas. Estos alimentos nos aportan vitaminas, minerales y fibra. Se deben preferir las frutas con cáscara y las verduras en forma cruda por su importante aporte de fibra. Cereales. Son los alimentos que proporcionan la mayor fuente de energía para realizar las actividades cotidianas. En este grupo se encuentran el arroz, las pastas, las galletas, el bolillo y tubérculos como la papa, la yuca y el camote. Deben preferirse los cereales integrales por su contenido de fibra. Leguminosas y alimentos de origen animal. Las leguminosas son una fuente de proteínas, minerales y fibra. Estas incluyen a los frijoles, lentejas, habas, garbanzos y soya. Se recomienda consumirlas en forma natural, sin freír y sin adicionar grasas como la manteca o el chorizo. Los alimentos de origen animal son ricos en proteínas, grasas y colesterol, por lo que se deberán elegir las opciones bajas en grasa y colesterol, como pechuga de pollo o pollo sin piel, pescado, bistec de res procedente de bola, centro o aguayón, claras de huevo, leche descremada, quesos frescos y yogurt bajo en grasa. Grasas y azúcares. Estos dos grupos no se encuentran dentro del plato del bien comer, ya que no son parte fundamental de la dieta porque aportan una mayor cantidad de calorías. Su exceso se asocia con la presencia de enfermedades como la obesidad, la diabetes y enfermedades del corazón. Por lo tanto, se deberán evitar los productos con azúcares simples, alimentos altos en grasas saturadas y aquellos ricos en grasas trans. El sobrepeso dificulta en general el control de la diabetes. El paciente diabético debe aprender a comer en forma equilibrada. Además, necesita reconocer qué alimentos son adecuados para su consumo habitual y cuáles no lo son para moderar o evitar su ingestión. Pues lo que pasa es que yo era una persona que comía sumamente mucho azúcar. Entonces eso fue lo que sí me costó mucho trabajo. Que se me antojan a veces cosas que tienen azúcar. Es necesario mantenerse informado, no comer en forma compulsiva y ser flexible y constante. Recuerde, los cambios en los hábitos de alimentación no deben ser temporales. Es indispensable mantenerlos toda la vida. Además, este tipo de alimentación es recomendable para toda la familia. En cualquier persona el ejercicio es importante para mantener una buena salud. En el paciente con diabetes contribuye a lograr un mejor control de la enfermedad. Hacer ejercicio en forma constante requiere de disciplina y convicción. Para aquellos que no tienen la costumbre de realizarlo, se convertirá en un reto que implica un esfuerzo adicional. Sin embargo, es seguro que si se logra este objetivo, también se podrán manejar los demás aspectos para el control de la diabetes. El ejercicio ayuda a utilizar mejor los azúcares. Es como si el organismo tuviera unidades extra de insulina. Se pueden realizar diferentes tipos de ejercicio: correr, andar en bicicleta, nadar o cualquier otro tipo de actividad física. La duración depende del tiempo disponible. Puede dedicarle desde 10 minutos hasta varias horas al día. Para comenzar, lo primero es decidirse. Después, seleccione la actividad que le guste y consulte a su médico para que le indique la forma de realizarla. Al iniciar un programa de ejercicio es necesario ajustar el plan de alimentación y la dosis de insulina. También deben estar seguros que el ejercicio seleccionado no constituya ningún riesgo para la salud. Discútanlo con su médico para que juntos determinen los ajustes convenientes. A partir de los años 80, el paciente con diabetes puede medir en su propia casa el nivel de glucosa que tiene en la sangre. La posibilidad de que el paciente pueda medir su glucosa en la sangre es muy útil para ajustar el esquema de tratamiento y lograr un buen control de la diabetes. Para la medición se requiere una gota de sangre que se obtiene al pinchar un dedo con una lanceta estéril. Es conveniente que se ayude con un instrumento disparador de la lanceta. La gota de sangre se coloca en contacto con una tira reactiva que se introduce en un glucómetro, aparato que con toda precisión muestra en una pantalla el nivel de glucosa. Existen en el mercado diferentes tipos de aparatos, algunos de ellos con memoria capaz de almacenar los resultados de un gran número de mediciones.
Si se realiza con cuidado la prueba, el resultado es tan confiable como el que se obtiene en un laboratorio. Cuando tú estás llevando un monitoreo constante en casa, ¿sabes en qué nivel de glucosa estás? Medir la glucosa en la sangre es un método seguro, exacto y cómodo para el paciente. Es importante que lleve un registro cuidadoso de sus mediciones. De esta manera, su médico podrá ajustar el tratamiento en base a los resultados. En la actualidad, contamos con insulinas que permiten lograr un excelente control de la diabetes. Practique y disfrute los beneficios del ejercicio. No olvide que al realizarlo, deberá hacer ajustes a su tratamiento y al plan de alimentación. Es un padecimiento que es controlable, 100% controlable, pero nada más depende de ti y de la labor que lleves con tu médico, ¿no? Existen complicaciones crónicas que pueden aparecer en una persona con diabetes, si esta no es tratada adecuadamente y a tiempo. Le acaban de diagnosticar diabetes a su hijo. Se sienten abrumados por todos los cambios que esto implica y por el miedo a que algo le ocurra. Cerciórense primero que conocen los aspectos básicos del manejo cotidiano de la diabetes. Deben saber que existen complicaciones crónicas que pueden aparecer en una persona con diabetes si ésta no es tratada en forma adecuada. Primero, sean optimistas. Las complicaciones rara vez se presentan antes de 10 a 15 años del diagnóstico de la diabetes. Segundo, sean realistas. Con un buen control de la diabetes es poco probable que se presenten, aunque representa un esfuerzo diario. Tercero, cada día existen más adelantos médicos, particularmente en el campo de la diabetes, se cuenta con tratamientos para prevenir o retrasar el desarrollo de complicaciones. Por esa razón, no carguen desde un principio con un enorme peso sobre sus espaldas. Aún con diabetes, sus hijos tienen un futuro promisorio. Algunos de los problemas crónicos que se pueden presentar asociados con la diabetes después de muchos años de padecer la enfermedad son: la aterosclerosis, enfermedad que evoluciona lentamente y se manifiesta en diferentes partes del cuerpo. Su principal manifestación es el infarto. Aunque la diabetes se inicie en la infancia, muy rara vez se presentará un infarto antes de los 40 años. El riesgo aumenta en forma considerable si la persona fuma, consume exceso de grasas, es hipertenso, tiene sobrepeso y lleva un mal control de su diabetes. La vista es un tesoro invaluable que debemos cuidar. La retina capta la imagen y la manda al cerebro para procesarla. En los pacientes con diabetes, la agudeza visual puede perderse si la enfermedad afecta a los pequeños vasos de la retina. Generalmente, el paciente no se da cuenta hasta que el proceso está muy avanzado y ya existe pérdida parcial de la visión. Normalmente se solicita una primera valoración oftalmológica después de 5 años del inicio de la diabetes. En muchos casos es posible evitar problemas serios de la vista si se emplea en forma temprana un tratamiento conocido como fotocoagulación. La neuropatía es una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes. Se manifiesta por una sensación de adormecimiento y ardor o punzadas en los pies y las manos. El riñón filtra a través de la orina los elementos que el organismo debe desechar. Cuando existe daño renal asociado con la diabetes, se manifiesta inicialmente por la eliminación de proteínas en la orina. A medida que la enfermedad avanza, estas se eliminan en mayor cantidad y se incrementa la presión arterial. Detectar a tiempo el problema cuando se presenta microalbuminuria o eliminación de cantidades muy pequeñas de proteínas en la orina permite iniciar en forma temprana el tratamiento que puede evitar o posponer el daño renal. Para mantener sanos los riñones es necesario un control adecuado de la diabetes y la presión arterial, prevenir y tratar a tiempo las infecciones urinarias, no emplear medicamentos que afecten al riñón
y evitar el consumo excesivo de proteínas. Una persona con diabetes no debe olvidar el cuidado de los pies. Después de 10 o 15 años con la enfermedad, en algunas personas puede disminuir la sensibilidad y por lo tanto lastimarse los pies sin darse cuenta. Estos problemas pueden prevenirse y además prácticamente no se presentan en niños o adolescentes. La prevención es importante para evitar daños irreversibles que se pueden presentar con la diabetes. No se confíen. Es muy importante mantener los niveles de azúcar en rangos deseables y recuerden que, con un buen control, es poco probable que se presenten complicaciones. Las complicaciones asociadas a la diabetes guardan una estrecha relación con la duración y sobre todo con el control de la misma. Diferentes estudios han demostrado que un control intensivo de la diabetes permite evitar o reducir en forma muy importante el riesgo de complicaciones.